Señor, a ti te damos las gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres todo en nosotros. Gracias por cada persona que está en este lugar. Gracias por todos aquellos, Señor, que se reúnen para recibir la palabra. Señor, te agradecemos por tanto bien, por tu favor, por tu amor, Señor, para con nosotros. Gracias. Amén, Señor. Amén. Sean bienvenidos una vez más. Gracias a Dios porque nos permite estar en este día. Quiero invitarlos, por favor, a que podamos dedicar estos minutos a estudiar la palabra y a permitir que el Señor siga haciendo, que siga obrando en cada uno de nosotros. Ubíquese, por favor, en el primer libro de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 5. Quiero que me siga aquí en la palabra, porque hay algunas cosas interesantes que vamos a desarrollar. Ok, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Lo tenemos todo, ¿verdad? Me siguen en la pantalla. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice Juan, y que hoy lo anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Puede repetir conmigo eso? Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, diga conmigo, tenemos comunión. Dígalo otra vez, tenemos comunión unos con otros. Y mire lo hermoso y lo maravilloso de esa comunión y de vivir en esa luz. Dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia de todo pecado. Dios, que es, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita dentro de nosotros. Amén. Es una hermosa carta y es una palabra que hoy quiero que puedan recibir. Primero debo decir que la oscuridad no existe. ¿Cuántos saben eso? Lo que pasa es que cuando hay ausencia de luz, está la oscuridad, pero una vez llega la luz, se disipa. La oscuridad y la luz siempre serán enemigos naturales. Otra vez. La oscuridad y la luz siempre serán enemigos naturales. Y Juan lo describe muy bien en esta palabra. Juan empieza estableciendo lo que es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Diga conmigo, Él es luz. Eso es la naturaleza de Dios, pero también menciona la otra parte, la otra naturaleza, que es la oscuridad. Por eso dice,
Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Claro, claro. Si Él es luz, por supuesto, no hay ninguna oscuridad. Con estas palabras, el apóstol Juan quiere hacernos ver que la luz de Cristo debe brillar permanentemente en nuestros corazones, en tus acciones, en tus palabras, en tus pensamientos. Porque la luz también viene y ha venido ya a nosotros, que es Cristo. Ha venido para alumbrar, para revelar cualquier iniquidad en el hombre, en el ser humano. Pero para que la luz pueda brillar y para que pueda manifestar o poner al descubierto ciertos asuntos, es necesario, diga conmigo, tener comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, entonces se me hará mucho más fácil poder identificar ciertos asuntos que debo canalizar en la cruz para que eso pueda ser resuelto. Cuando tenemos comunión, no hay oscuridad alguna que pueda detener el avance de los hijos de Dios, pero más importante, detener el avance del reino del Señor. Lo que Juan nos ha venido hablando en estos versículos que leímos acerca de Dios es que Dios se muestra a sí mismo tal y como es, como debemos conocerle. Para comprender el tema de la oscuridad, de lo que habla Juan, es necesario saber qué es entonces la oscuridad para Dios. Porque si Él es luz y Él desecha la oscuridad o las tinieblas, conozcamos entonces qué es lo que Él desecha, lo que Él no acepta, qué es la oscuridad. La oscuridad para Dios es el estado de una persona que vive separada de Él. La oscuridad para Dios es todo aquello que se opone a que la vida que hoy portamos, Cristo Jesús, avance y siga creciendo. Todo lo que se opone a ese crecimiento, a ese conocimiento de esta verdad, se llama oscuridad. La oscuridad, sencillamente lo dije al inicio, es una naturaleza que gobierna en el corazón del hombre. La oscuridad es una naturaleza, repito, que gobierna en el corazón del hombre, donde cuando es gobernado por estas tinieblas o esta oscuridad, el ser humano está impedido en poder tener ese acceso, ese acercamiento, esa comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Para resumirlo un poco más, las tinieblas o la oscuridad sencillamente representan una vida sin Cristo. Hay una desconexión total. Y el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, describe lo que viene siendo la oscuridad como un estado de pecado en donde se es poseedor de una mente oscura y de un corazón que se ha endurecido tanto. Por eso dice en Efesios 4:18, dice, sus mentes, las mentes de aquellos que persisten en vivir en tinieblas y en oscuridad, están llenas de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, de la vida que Dios da, porque han cerrado sus mentes y han endurecido sus corazones contra Él. Han cerrado las mentes y han endurecido el corazón a la exposición de la verdad, a la exposición de la luz. En otras palabras, lo que Juan y Pablo tratan de decirnos hoy es que no podemos amar a Dios y a la misma vez coquetear con ciertos asuntos que nos ponen en riesgo y nos pueden terminar separando de lo más importante que ha sucedido, separando de la vida de Cristo. No podemos un día dar pasos firmes, 3 pasos adelante y retroceder 2. Precisamente lo que Juan nos habla es que esa luz ha venido para que ese retroceder en los años de nuestra vida no suceda en ningún hijo de Dios.
Repito, no se puede tener comunión con Dios y tener comunión con otras cosas que Dios rechaza o desecha. La oscuridad sencillamente no le permite a una persona vivir reconciliado con Dios. La oscuridad no le permite a nadie avanzar o vivir reconciliado con su propósito, con su diseño que es eterno. Entonces dice, Dios es luz, Dios mismo es luz. Y en la luz entonces no hay tinieblas, porque para que haya tinieblas en el corazón del hombre, debe haber entonces ausencia de vida. Y esa vida es la ausencia de Cristo operando en el interior del ser humano. Para que haya tinieblas debe haber ausencia de la verdad. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, si hay algún problema en su relación y en su comunión con Dios, no es asunto de Dios, porque en Él no hay tinieblas, porque en Él no hay estorbos. Más bien ha sido y será siempre nuestra responsabilidad, porque en Dios no hay pecados. Quiero decirles que la luz siempre ve por encima de las cosas. La luz siempre estará por encima de lo que pasa aquí adentro, en el corazón, en los pensamientos, en nuestro mundo interior. La luz siempre estará por encima de todo lo que suceda a tu alrededor. Decir que Dios es luz es decir que nada hay escondido en Él. Cuando yo digo y creo que Dios es mi luz, entonces estoy también creyendo que si en Él no hay nada oculto, tampoco debe haberlo en mí. Tampoco debe haberlo en ninguno de nosotros. Amado, quiero decirle, Dios desea ser visto por los hombres. Pero ¿cómo va a ser Dios visto? ¿Cómo va a ser Dios manifestado? ¿Cómo Dios va a ser percibido por los hombres? Levante su mano. Diga, a través de mí. ¿Por qué a través de ti? Porque dentro de ti está la luz del Señor. Y cuando tú eres luz para los hombres. Tú eres luz para todos. Tú eres luz en tu casa, en tu matrimonio, en donde estás, en el trabajo, en el negocio. Eres luz. Pero Dios quiere ser visto a través de eso, de nosotros. Número uno, cuando la luz opera en nosotros, Dios dirige nuestros pasos. Otra vez, cuando la luz está en nuestro interior, gobernando nuestro ser, entonces Él dirige nuestros pasos. Porque una de las funciones de la verdad, de la luz de Cristo, es mostrarnos el camino. Es mostrarnos el camino, es la función de la luz. Es revelar también lo oculto que haya en el corazón. La luz nos permitirá a nosotros poder identificar de manera más rápida todas las imperfecciones que puedan quedar en el corazón. La luz viene para guardarnos del engaño, para no ser separado de Cristo, para no ser apartado de Cristo. La luz también, como hemos dicho, se relaciona con la verdad. Y esa luz, amados, siempre expone todas las cosas, sean buenas o sean malas. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a identificar algunas cosas, o la luz viene y nos expone, claro, no va a ser jamás para condenación, porque usted bien sabe que no hay condenación para los que están en Cristo. La luz no vendrá para juicio jamás. La luz viene para guardarnos, para preservarnos del engaño. El engaño quiere separarnos de la verdad. El engaño quiere hacernos caminar para caminos, asuntos paralelos, para que no podamos entender o ver claramente lo que es la verdad. Ahora, vivir en la luz, entonces, me surge una pregunta. ¿Será que vivir en la luz, entonces, significa que ya no pecamos más? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si soy luz, si estamos en la luz, ¿será que entonces ya no pecamos más? No.
significa que cuando la luz está en ti, tú ya no puedes ocultar nada delante de Dios. Cuando la luz está en nosotros, somos honestos con Dios. Somos honestos con nosotros mismos, honestos con los demás, con los que están a nuestro alrededor. Cuando la luz está en nosotros, le permitimos directamente al Espíritu Santo de Dios que obre en lo que está mal en nuestros corazones. Hay cosas que usted no podrá resolver por fuerza humana, por voluntad propia, por conductas, por métodos. Sencillamente debemos permitir que Dios pueda obrar en nosotros. Hay cosas que Él va a resolver en nosotros, con su Espíritu en nosotros. Juan dijo que la sangre de Jesús, lo leímos, la sangre de su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos creen eso? Estamos limpios de todo pecado. Y esta es la buena noticia en esta mañana, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Que Jesucristo pagó el castigo por nuestros pecados. La buena noticia es que su sangre ya te limpió otra vez. A veces nos cuesta poder procesar el que ya fuimos limpiados, el que ya estamos libres de pecados. A veces no se entiende eso, de que Él ya pagó. Y si Él ya pagó por nuestros pecados, claro, entiendo que ahora mi manera de vivir no debe ser la misma. Claro, cuando la luz está, hay cambios que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Cuando miramos unos años atrás y vemos nuestra vida, podemos observar y apreciar más claramente lo que ha hecho Dios, la limpieza que hay en nuestro corazón. Porque también dice la palabra que así como Él resucitó, diga conmigo, nosotros también resucitamos a nueva vida. Tienes nueva vida en Cristo. Tienes nueva naturaleza en el Señor. Repito otra vez, ya fuimos limpiados de nuestros pecados. Ahora en esta vida ninguna persona está libre de pecar, porque si ya fuimos limpiados del pecado, eso significa, no es que tenemos una especie de concesión o de licencia para hacer lo que quiero, para vivir como quiero, para pecar. No es así tampoco. Si fuimos perdonados, hoy estás llamado a no bajar la guardia. El que cree estar firme, mire que no caiga. Fuimos limpiados, bueno, hay una manera de vivir que ya hemos aprendido de eso. Evidentemente todos somos pecadores por naturaleza y por obra. Pero cuando usted decidió entregar y rendir su vida a Dios, todos tus pecados te fueron perdonados. Voy a decir esto y quiero que me entienda. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nuestros pecados pasados fueron perdonados. Los presentes y los pecados futuros fueron perdonados. El perdón de Dios no se nos da a cuentagotas, o Dios no está esperando para ver cómo nos portamos para otorgarnos perdón. Amados, cuando sucede el sacrificio más hermoso y más grande en la cruz a través de Cristo, dice que Él pagó todo. También dice la palabra que había un acta que nos era contraria, pero todo eso fue anulado en la cruz. Todo eso fue pagado en la cruz. Por lo tanto, el perdón está para los hijos de luz, para los que viven rendidos al gobierno y a la voluntad de Dios. Repito, nuestros pecados fueron perdonados. Bueno, entonces me voy a equivocar. Posiblemente inconscientemente te vas a equivocar, o conscientemente también. Pero cuando yo entiendo que el Espíritu Santo está en mí y hay algunos asuntos
que suceden en mí, que yo sé que están mal? ¿Cómo puedo reconocer que soy luz? ¿Cómo puedo reconocer que ya su espíritu me habita, que ya su vida está dentro de mí? Cuando soy llevado a una reflexión profunda y esa voz que es su espíritu, cuando guía mis pasos, me lleva a reconocer que debe haber arrepentimiento en mí. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me habita? Porque inmediatamente cuando hay algo, a lo mejor puede ser que no sea malo en nuestro concepto, pero si Dios no aprueba, tú serás llevado a reflexionar y a confrontar para arrepentimiento. Entonces podemos decir, bueno, no me puedo sentir bien con esto que acabo de hacer. El Señor obrará en nosotros y tú serás llevado a ese estado de reflexión. No para volver a hacerlo y para pedir perdón cada rato, no, para apartarnos de eso y avanzar. Dice su palabra, diga conmigo, si confesamos. El asunto es no confesar. El problema es cuando no confesamos. Sí confesamos, pero dice más, sí reconocemos nuestros pecados. Ok. Número 1, sí confesamos, pero también sí reconocemos nuestros pecados. Puede levantar su mano ahí, cuando hay una actitud de tu corazón, cuando está eso gobernando dentro de ti, dice Él ahí cuando nos ve reconociendo nuestras faltas, cuando somos capaces de confesar las cosas. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero esa clase de confesión no es para ganarme la aceptación de Dios, sino para quitar la barrera que se levanta entre Dios y nosotros. Cuando alguien entiende, confiesa, se arrepiente, la barrera que lo mantenía separado ha sido derribada por medio de su Hijo y por medio de entender, de confesar y el de reconocer. Sin embargo, sé que a veces para algunas personas se le hace difícil poder reconocer su falta, su negligencia, aún delante de Dios. Esta confesión requiere de humildad, esta confesión requiere de sinceridad, de reconocer nuestras debilidades, para que podamos avanzar a cambios. No debemos tener temor el poder revelar al Señor o el abrir el corazón por ciertas cosas que suceden en nuestro interior. No debe haber temor, ¿por qué? Diga conmigo, porque Él ya me conoce. Tu diseño, tu creación fue conocido ya antes de la fundación de las cosas. Él te creó, por lo tanto Él te conoce. Él sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas también. Por lo tanto tenemos ya acceso al Padre para poder revelar todo lo que haya en lo más profundo del corazón. Amados, quiero que entienda que el Señor no nos apartará, no nos hará a un lado, no importa lo que hagamos. Otra vez, el Señor no te hará a un lado, no te va a desechar, no importa lo que hagamos. Por el contrario, lo que Él quiere es apartar de nosotros cualquier conducta de pecado para atraernos a Él. El proceso del arrepentimiento no es para juicio, sino para atraernos más a Él, para llevarnos más a Él. Tal vez hoy alguien se pueda sentir lejos de Dios. Tal vez en algún momento nos ha pasado que estamos tan lejos de Dios por algo que pudimos hacer. Y que puede ser que no sea tan bueno. Pero quiero decirle algo importante. Nunca el Señor nos abandona.
nunca el Señor te abandonará. A propósito de esto, mire lo que dice Mateo 18:12. Dice, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en la montaña y se va a buscar la oveja perdida? El verso 13, y si la encuentra, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las otras 99 que no se habían perdido. De la misma manera, el Dios y Padre de ustedes no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda y queden separados de Él para siempre. Que dice, el Padre no quiere. Cada día es una oportunidad nueva para comenzar y para creer y entender que Dios te acepta. No, Dios te rechaza, pero pastor, usted no sabe lo que he pasado, lo que he vivido, incluso en el pasado, o antes de llegar a la reunión, lo que pude haber hecho. Quiero decirle, el Padre que ustedes tienen no quiere que nadie sea separado de Él para siempre. Si Dios permitió que su Hijo muriera en esa cruz, fue para ofrecerte perdón, ofrecernos perdón. Si Dios permitió que ese maravilloso acto de obediencia que sucedió en la cruz, si lo permitió, fue para que entiendas que hay perdón, que hay unos brazos de amor, de misericordia de Dios abiertos, esperando por nosotros, que podamos, como dice la palabra, confesar y reconocer, apartarnos y seguir. Cuando tú acudes a Cristo, Él te perdona todo lo que hayas cometido. Cuando acudimos a Él. La verdadera confesión también implica la decisión de no volver a lo mismo de antes. Amado, las tinieblas representan la ignorancia de la vida sin Cristo. Cristo es la luz. Por lo tanto, hoy la luz nos convoca a andar como lo que ya dice que somos. Somos luz. Hoy estamos siendo convocados, invitados a permanecer de esa manera, a vivir en la luz. Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo, dijo Jesús a los discípulos en Juan 12. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz. Mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de luz. Claro, ya somos hijos de luz. Amén. Ya somos hijos de luz. Pero si aún hay alguien aquí en la sala o de los que nos ven por el canal que todavía no lo es, hoy es el día. Hoy es el día. Número 2, las tinieblas representan el caos de la vida sin Dios. Fíjense que el primer punto fue cuando la luz opera en el hombre, Él dirige sus pasos. Y número 2, las tinieblas representan el caos de lo que es vivir sin Dios. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran una ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros, diga conmigo, pertenecemos al día. ¿Quién ha visto oscuridad en el día? Bueno, si acaso vemos sombras de cosas, de objetos. Pero dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Vístanse con la presencia de Cristo y no se permitan pensar en formas de complacer
los malos deseos. Las tinieblas son la atmósfera sin Cristo, en la que por supuesto no se puede manifestar ningún fruto del Espíritu. Pero si sabemos y entendemos que su sacrificio ha obrado, amados, día a día, Él irá añadiendo lo que nos hace falta. Él irá añadiendo esa fortaleza o esa fuerza que te hace falta. Él lo hará, porque eso no es un trabajo de nosotros, es un trabajo de Él, de su Espíritu en nosotros. Dice la palabra, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién produce el que podamos hacer lo que Dios quiere o lo que Dios espera de nosotros? ¿Quién lo produce? Él mismo. Él mismo. ¿Cómo vivir? Él lo producirá. ¿Qué voy a hacer? Él guiará tus pasos. Porque ustedes antes eran oscuridad. Diga conmigo, pero ahora. Otra vez, pero ahora. No dice será, dice, pero ahora. Ustedes son la luz del Señor. Esa es tu realidad. Esa es tu verdadera naturaleza. Tu realidad es que eres luz. No te puedes permitir que las cosas o las circunstancias te hagan desconvencer de lo que Dios dijo, de lo que Él dijo. Vivan como hijos de luz entonces. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Número 3. Ya como hijos de luz, sin sombra, sin oscuridad, debemos comprender ahora a qué hemos sido llamados. No hay oscuridad en nosotros, no hay tinieblas en nosotros. Bueno, vamos a comprender a qué fuimos llamados. Efesios 1:18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Quién nos llamó? Él mismo. Nadie hizo nada aquí. Fue decisión de Él. Fue una elección de Él. Y ustedes recuerdan que hablamos hace tiempo de lo que era la elección. Cuando los judíos iban a estudiar la Torá. Ellos estudiaban tanto tiempo, pero ellos no elegían con quién estudiar. Por eso Jesús dijo un día, yo los elegí a ustedes. Cuando el maestro o el rabí elegía a alguien para que fuera su alumno, era porque esa persona tenía todas las cualidades de ser un buen discípulo. Yo los elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, es que yo los elegí a ustedes. Es la misma elección que hay para nosotros hoy. Él nos eligió. Pero pastor, así como soy, Él te eligió. Pero no es para que sigas igual. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia del Señor? Nosotros. Bueno, todo lo que sometió Dios lo entregó a nosotros como cabeza de la iglesia. ¿No hay algunos convencidos? ¿Quién es la iglesia?
Nosotros somos la iglesia. Y aclaro, la iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. El templo santo donde Él está, somos nosotros. No hay paredes santas, no hay lugares santos. Ahora los santos somos nosotros. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Quiero finalizar con esto. Me llama la atención para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Hay algo maravilloso en el para que sepan. Y vemos que la oración de Pablo no está pidiendo por otras cosas. No está pidiendo ni rogando para que a los hermanos de la iglesia de Éfeso les vaya bien. Vemos en una oración apostólica que Pablo no pide para que alguien sea librado de problemas, o para que le salgan las cosas bien, o para que Dios le cumpla el deseo del corazón, o que Dios le haga realidad los planes y los sueños a los hermanos de Éfeso. No está pidiendo eso. También hay algo interesante ahí en esa oración. Que la oración, claro, la oración trasciende las necesidades. Lo que pasa es que a veces, por mucho tiempo, oramos mal. Porque eso fue lo que nos enseñó la religión. Que la oración siempre, para hablar con Dios, siempre se basó en las necesidades del hombre, pero la oración nunca fue para eso. Y Pablo muestra cuál es el sentido principal, cuál es la importancia de la oración. Vemos a Pablo pido al Señor que también les sean iluminados los ojos del corazón. No vemos a un Pablo preocupado para que la iglesia le mande sobres o dinero o ofrenda. Pablo no está pendiente de eso. Él se ocupó de lo que él cree y de lo que nosotros hoy creemos que es lo más importante en nosotros: su reino, su Hijo en nosotros. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué han sido llamados. Ese es el asunto que la iglesia de este tiempo, la iglesia de Cristo, debe entender. ¿Para qué fue llamada? Mucho más que hacer actividades o tener activismo y cumplir con predicar la palabra. La iglesia fue llamado a algo mucho más grande. No hemos sido llamados a establecer un nombre a través de una estrategia o visión o a través de una organización. No hemos sido llamados a promover un ministerio personal o un tipo de sueño personal. La iglesia no ha sido llamada a eso. La iglesia no ha sido llamada tampoco a congregar gente como sea para lograr ciertos objetivos o metas personales. Esto trasciende mucho más, para que sepan a qué esperanza nos ha llamado. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo, nos habla, es que nosotros debemos conocer qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, de su cuerpo, de su iglesia. No hemos sido llamados para luchar por nuestros sueños personales. Esto trasciende, a pesar de que tenemos metas y hemos orado por las metas de este 2023, pero hemos entendido que nuestras metas están sometidas a una agenda que es superior a la mía. No hemos sido llamados para albergar tinieblas en el corazón. Lo que Dios espera es que usted y yo, como su cuerpo, lo que Dios espera es que usted lo pueda manifestar. Portamos a Cristo, bueno, eso tiene que ser manifestado, expresado, porque su luz nos habita, nos gobierna. Es su vida en nosotros, es la verdad en nosotros.
porque dice que todo fue depositado ya en Cristo, pero ahora Cristo le entregó eso a la iglesia, a nosotros. El asunto es comprender este llamamiento y fuimos llamados no para perdernos en nuestros asuntos. Usted ha sido llamado no solamente para que se dedique a resolver sus cosas. Hermano, déjeme decirle que las necesidades y todo, así como siempre lo he dicho en Mateo 6, Jesús fue muy claro. El Padre sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, si Él sabe lo que ustedes necesitan, Él proveerá. Él viste los lirios del campo, Él le da las aves. Él sabe lo que ustedes necesitan. Y cuando el Padre sabe, hermanos, nosotros no podemos ocuparnos ya de lo que Él sabe. Dice más adelante, más bien, es decir, dejen de ocuparse para lo que no fueron llamados y busquen primero el reino del Señor y su justicia, que es lo más importante. El asunto es comprender esto, de que fuimos llamados y fuimos llamados para no perdernos en lo nuestro. Siempre se trata de Él desde el principio, y lo hemos cantado aquí, desde el principio se trata y se trató del Hijo y se trata de Cristo. Todas las cosas son por medio de Él y para Él se trata de su reino. Este llamamiento es ahora nosotros como portadores de esta luz. Este llamamiento espera que mucho más que estar aquí congregado, usted pueda avanzar en la vida que carga dentro. El llamamiento a lo que hemos sido nosotros convocados a este reino excede las reuniones aquí. Cuando, hermanos, no vamos a tener a veces tiempo de congregarnos, no va a poder, no va a tener gasolina, no vamos a poder, pero porque no podamos, no estoy cumpliendo con el llamado, no. Trasciende nuestras reuniones, trasciende nuestros programas. Este llamamiento se trata de la transformación primero de nuestra vida, pero también se trata de que usted pueda ser la luz que transforme a otros. Que esa luz transforme su casa, sus hijos, los vecinos, a los demás. Este llamamiento habla de que Dios espera que usted siempre viva rendido a una sola causa, la causa del Evangelio, la causa de Cristo. Hay muchas causas personales, pero hay una sola causa que está por encima de todas. El Señor nos recuerda, Raquel, en Colosenses 1:21, el Señor nos recuerda una verdad importante para los hijos de luz, para los hijos de Dios. Diga conmigo, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Qué fuerte esto. En otro tiempo, cuando ustedes andaban en esas cosas, eran enemigos de Dios. Diga conmigo, pero ahora. No, pero póngale alegría porque lo que viene es bueno. Diga, pero ahora. Dios, a fin de presentarlos como... No, ya va. ¿Cómo te presenta Dios? Así nos ve Dios. Quiero pedirle que salga del pensamiento, pero, hermano, Dios, por su Hijo, por la vida de Cristo en ti, te presenta de esta manera: santos, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Levante su mano. Nos ha reconciliado. Diga conmigo, nos ha reconciliado. Aleluya. Nos ha reconciliado, te ha reconciliado. Dice, en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Fuimos reconciliados en Cristo. En esa cruz, usted ya fue reconciliado mediante Cristo, mediante su muerte. ¿Para qué fuimos reconciliados? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué debemos ser luz? ¿Para qué debemos ser sal? ¿Para qué debemos ser ejemplo y modelo de Cristo?
con tal de que se mantengan firmes en la fe. Dice más, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Puede ponerse de pie, por favor. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. No hay ninguna oscuridad. Esa es tu verdadera realidad. Tu verdadera realidad es que ya estás en Cristo. En Él estás. En Cristo implica perdón, amor, gracia, favor, la misericordia, tantas cosas, tantos beneficios de estar en Cristo. Por lo tanto, si eres luz, mantente viviendo como hijos de luz. Dice la palabra, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo, diga conmigo, me limpió de todo pecado. Estamos limpios de todo pecado, porque somos luz. Dice, comunión unos con otros. Pero cuando hay odio o hay rencor, no hay comunión en los unos con los otros. Quien no es capaz de amar o de perdonar está en tinieblas. No, pero es que yo voy a las reuniones y nunca falto. Pero es que yo doy mi generosidad expresada en ofrenda. Pero yo ayudo a guardar las sillas, a sacar las cosas. Si no hay amor, estás en tinieblas. Lo dice la palabra. Si no hay perdón, alguien está en tinieblas. Por lo tanto, como hijos de luz, estamos convocados a amar, a perdonar. Ay, pastor, pero que usted no sabe lo que me hizo fulano y ese se merece que yo le pague de la misma manera. Aunque te provoque, tú eres hijo de luz. Y tendrás que pasar la página. Y tendrás que permitirle a Dios que pueda obrar para que ese perdón sea genuino. Y no haya estorbos en esa relación o en esa comunión con Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana. Señor, tu palabra ha sido clara, directa. Entiendo, Señor, que todos tus hijos hemos sido llamados a permanecer en esta realidad eterna. Somos luz. Permítenos ser luz en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento. Señor, que lo que somos nos haga comprender nuestro llamado. Permítenos vivir en esta posición de estar reconciliados contigo siempre. Oro, Señor, por todos los que están acá, por los que nos ven, para que tu Espíritu Santo, porque eres tú el que produces, para que tu Espíritu en nosotros, en todos ellos, produzca el querer y el hacer para vivir en un sometimiento voluntario a tu voluntad. Señor, te damos gracias porque tu palabra, que sí sabe discernir nuestros pensamientos y lo más profundo del corazón, que tu palabra que provoca eso ha venido hoy oportunamente y tomamos cada uno la parte que nos corresponde. Pero no solamente, como dice Santiago, para que nos entre por un oído y nos salga por el otro, o para vernos en el espejo y después de un tiempo olvidarnos de cómo éramos. No, Señor, hoy es un ruego en nosotros. Te pedimos que la palabra, Señor, por la cual tú la has enviado, produzca un fruto en nuestras vidas. Señor, produce el fruto que tú esperas en nosotros. Como lo dijo Isaías, tal cual la palabra, como
La lluvia no regresa al cielo, ni la nieve tampoco, así es tu palabra, que es enviada, Señor, y hará todo lo que tú has dicho que va a provocar en nosotros. Tu palabra, Señor, que es capaz de cortar todo pensamiento hasta lo más recóndito en el corazón del hombre. Esa palabra, Señor, es la que hoy abrazamos, recibimos y nos comprometemos a vivir de esta manera, Señor. Que tu palabra produzca en nosotros todo lo que tú quieres. No es desde mi corazón ni desde mi voluntad, sino que sea desde tu Hijo en nosotros, que podamos producir espontáneamente lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.